Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que corresponde al uso de los dos puntos. ¿Listo? Bueno, ¿qué son dos puntos? ¿Será que nosotros los colocamos en forma horizontal o los colocamos en forma vertical? Seguramente ya sabes. Estoy segura que ustedes ya saben que los colocamos uno debajo del otro, en forma vertical. ¿Listo? Y dejamos un espacio considerable entre los dos. Como su nombre lo indica, dos puntos, o sea, dos pausas. Es casi como si nosotros hiciéramos ahí dos pausas breves, corticas, ¿cierto? Pero vamos a ver cuándo tenemos que usarlos. Pues bien, generalmente estos punticos los utilizamos cuando queremos indicar que algo sigue o que algo es consecuencia de otro. Es decir, menciono algo y lo que sigue después de los dos puntos es consecuencia de lo que acabé de decir, ¿cierto? En ese sentido, ellos me ayudan como a poner como un semáforo, ¿cierto? A decirme pausa, para ahí, pero ahora a continuación, ¿cierto? Sigue algo más, sigue todavía el camino. Entonces, eso hacen los dos punticos, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿cuáles serían sus usos? El primero y más importante que tenemos que tener en cuenta es que los usamos cuando queremos presentar una enumeración. ¿Una enumeración de qué? Generalmente a nosotros nos gusta mencionar a veces muchas cosas que de pronto nos gustan o que de pronto estamos haciendo, ¿cierto? Y para presentar esa enumeración, pues utilizamos los dos puntos. Veamos el ejemplo. Mi hermano practica muchos deportes: fútbol, tenis, baloncesto y golf, ¿cierto? Al final colocamos este conector y porque es para decir que ese elemento y ya no vamos a mencionar más. Si yo quisiera mencionar más elementos, pues coloco tres punticos suspensivos que me indican que hay muchos más, pero generalmente nosotros colocamos los dos puntos y luego va la enumeración de lo que queramos. Por ejemplo, me gustan las frutas, dos puntos: papaya, piña, durazno, manzana y pera. Punto. Ahí estaría construyendo una muy buena oración. Veamos otra cosa. Me gusta leer, dos puntos: El Quijote de la Mancha, Peter Pan, 100 años de soledad, la Mariela. Puntos suspensivos. Ahí lo podría dejar, ¿cierto? De esta manera, mis chiquitos bellos, entonces nosotros podemos utilizar los dos puntos en una enumeración. Veámoslo con más ejemplos. Miremos este ejemplo. Varios son los ingredientes que se necesitan para hacer una torta. Dos puntos: mantequilla, huevos, harina, azúcar, ralladura de limón, leche, polvo para hornear y esencia de vainilla. Esos son los ingredientes que necesitamos para preparar la torta. Como aquí voy a empezar a mencionar los ingredientes, coloco los dos puntos y automáticamente esos dos puntos me dicen que esos son los ingredientes que necesitamos para hacer la torta. Un salpicón se puede hacer con frutas: naranja, melón, fresa, pera, banano, mango, manzana, papaya y piña. ¿Vieron cuántas frutas hemos mencionado? Para aclarar que íbamos a mencionar esas frutas, nosotros utilizamos los dos puntos. Muy fácil, ¿cierto? Entonces veamos cómo aquí quedan los dos puntos después, ¿cierto?, del enunciado, y ya cuando presento la enumeración, pues también me valgo de otro truquito que es utilizar las comas, ¿cierto? Las comas también me ayudan a separar los elementos. Veamos más ejemplos. El lunes monté en 3 carros. ¿Cuáles carros? Uno azul, otro blanco y el último rojo. Como voy a mencionar los carros, por eso coloco los dos puntos. Y automáticamente estos dos puntos me ayudan a mí a entender que esto que acabo de mencionar aquí, ¿cierto?, corresponde a lo demás, es decir, es consecuencia de lo anterior. De este modo de ser me caen bien las personas. ¿Cómo te caen bien las personas? Pues aquí nos lo aclara, nos dice dos puntos, o sea, ahí nos va a empezar a mencionar cuáles son esas personas que le caen bien: honestas, justas, nobles, sinceras e inteligentes. ¿Vieron? Colocamos los dos puntos ya para mencionar el tipo de personas que a mí me gustan. Y en ese caso utilizamos la coma para ayudar a separar esos elementos que quiero mencionar.
Todos pueden llevar al asado lo que les quede fácil. Carne, arepas, chorizo, mazorca, papas, cebollas, tomates, pimentones, 3 puntos suspensivos, o sea, muchas cosas más que pueden llevar. Antes de empezar a mencionar los elementos que sugerimos que pueden llevar al asado, ¿cierto? En esta frase, colocamos los 2 puntos. Y al colocar los 2 puntos, entonces automáticamente, ¿cierto? Eso me indica que ahora voy a mencionar los elementos que pueden llevar. Y cuando te dejan estos 3 puntos suspensivos es que hay muchos más que quizás ustedes pueden llevar si ustedes los invitaran a ese asado, ¿cierto? Entonces, en ese caso. Bueno, ¿cuándo más podemos usar los 2 puntos? Ya vimos que los podemos usar en una enumeración. Siempre que quieras mencionar algo, entonces colocas 2 puntos y empiezas a hacer la enumeración. Ahora, también se usan los 2 puntos cuando escribimos las palabras exactas mencionadas por una persona. Siempre que tú quieras mencionar palabras que no has dicho, pero que lo dijo otra persona, otro amiguito, la mamá o el papá, utilizas los 2 puntos. ¿En qué forma? Mira, veamos este ejemplo. Dice, Sócrates dijo 2 puntos. Y aquí en este caso coloco los 2 puntos, ¿cierto? Para indicar la frase que dijo Sócrates. Después de los 2 puntos, siempre las frases que no corresponden a lo que nosotros decimos, sino que son mencionadas por otra persona, se deben colocar entre comillas. Solo sé que nada sé. Entonces, después de los 2 puntos, abres comillas y cierras comillas. Por ejemplo, mi mamá dijo, te quedas en casa. Entonces, mi mamá dijo, abro comillas, te quedas en casa, cierro comillas. ¿Viste? Ahí estaremos utilizando los 2 puntos y además, como son palabras que dijo ella, no son mencionadas por mí, entonces tengo que utilizar los 2 puntos. Dice el refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, en este caso, utilizamos también los 2 puntos para mencionar esa frase que ha sido dicha por otras personas. El gerente informó, este año habrá un buen incremento salarial. Como estas son las palabras del gerente, nosotros colocamos los 2 puntos antes de las palabras que menciona la persona. El padre anunció 2 puntos. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia del barrio. Entonces, acuérdate, antes de las palabras que, por ejemplo, en este caso estaba diciendo el padre, entonces debemos colocar los 2 puntos. ¿Listo? Bueno. ¿Cuándo más podemos usar los 2 puntos? Después del saludo de una carta. Después de que tú estás saludando en una carta, acuérdense que ya hemos visto la carta, ¿cierto? Y sabemos que es un texto informativo que tiene unas partes, ¿cierto? Que tiene una fecha, que tiene un saludo, que tiene un cuerpo, que tiene una despedida, ¿cierto? Entonces, después del saludo, nosotros usamos los 2 puntos. Supongamos que yo ya estoy escribiendo una carta, ¿cierto? Y coloqué la fecha y ahora voy a colocar el saludo. Buenos días, profesor Juan. 2 puntos. Y continúo con mi carta, ¿cierto? En la conversación que sostuvimos la semana pasada, usted me dijo. Incluso ahí puedo colocar los 2 puntos y abrir comillas si quiero mencionar las palabras exactas que me dijo el profesor. ¿Listo? Entonces aquí, como es un saludo para una carta, colocamos los 2 puntos. Estimado doctor, 2 puntos. Esos 2 puntos me ayudan a mí a indicar que ahí acabó el saludo. Estimado doctor, le agradecería que cuando le quedara fácil sacara un tiempo para que se sentara a hablar conmigo sobre la propuesta. Acordémonos, después del saludo en la carta colocamos los 2 puntos. ¿Listo? Miren, aquí está, estimado doctor. Buenos días, profesor Juan. 2 puntos. ¿Listo? Si yo también quisiera decir, querida mamita, 2 puntos y en el siguiente renglón continúo mi carta. O puedo decir, estimado amiguito, 2 puntos, ¿cierto? Y ahí continúo mi carta. Hay muchos saludos. Recuerden que cuando nosotros vimos la carta, pues veíamos que habían saludos formales o habían saludos informales. Por ejemplo, yo puedo decir, hola Dieguito, 2 puntos, y ahí estás haciendo un saludo informal. ¿Cuándo más puedes usar los 2 puntos? En los diálogos, cuando tenemos los diálogos de una persona y lo queremos mencionar en el texto, porque una cosa es decirlo en forma oral y otra hacerlo en forma escrita. Y si lo haces bien en forma escrita, probablemente las personas que entonces lean ese texto te van a entender tal cual como tú querías. Pero si no lo haces así, es ahí donde ocurren las dificultades porque entonces no nos entienden bien lo que queremos decir. Vamos a ver este diálogo. Antes de que él llegara a visitarla, dijo,
Tengo muchos deseos de verlo. Miren aquí que estamos hablando de un diálogo porque esta rayita de diálogo me indica, ¿cierto?, que es un diálogo o es algo que ha mencionado este personaje. Si estamos en una historia, ¿cierto?, y probablemente nos dice en la historia, nos da el enunciado, antes de que él llegara a visitarla, ¿cierto?, antes de que él llegara, pues ella dijo, tengo muchos deseos de verlo, ¿cierto? Después de tomarse unos minutos para pensarlo, respondió, ¿cierto? Entonces miren aquí cómo nosotros marcamos los 2 puntos. Respondió 2 puntos y colocamos la rayita de diálogo porque es el diálogo que queremos que diga nuestro personaje. Esto principalmente pasa en los textos narrativos. Entonces respondió, dijo, mencionó 2 puntos. No puedo acompañarlos esta vez. Ahí en ese caso, entonces ustedes pueden ver el uso de los 2 puntos también en los diálogos. Y generalmente cuando está el diálogo dentro del texto, ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos palabras como dijo, respondió, mencionó, anunció, insinuó, 2 puntos y el diálogo que queremos expresar. Además es importante tener en cuenta que en estos diálogos, ¿cierto? Nosotros también podemos hacerlo de manera de guión teatral. Entonces ponemos, María, 2 puntos, tengo hambre. Juan, 2 puntos, ¿por qué no vas a la cocina? María, no puedo caminar. Juan, iré por ti. Ahí en ese caso, como es un diálogo estructurado, después de cada nombre utilizo los 2 puntos y automáticamente después de los 2 puntos colocamos el diálogo. Eso en los guiones teatrales. Veamos esta historia y ubiquemos el uso de los 2 puntos. Esta fábula es La zorra y la cigüeña, creo que muchos la conocen. Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían hasta que un día se encontraron por casualidad. La cigüeña era una gran señora, pero a la zorra no le gustaba que fuera tan presumida y pensó en hacerle una broma pesada. Después de platicar un rato, dijo la zorra, 2 puntos, y ahí es donde quiero que te fijes. ¿Por qué coloco los 2 puntos? Porque es el diálogo que va a mencionar, ¿cierto? Nuestro personaje, en este caso la zorra. Debemos celebrar nuestro encuentro, amigos y amiga cigüeña. ¿Por qué no vienes a comer a mi casa? La cigüeña aceptó, contenta y alegre, acompañó a la zorra a su casa. Miren ahí, entonces en esta fábula también utilizamos los 2 puntos precisamente para indicar el diálogo de este personaje que es la zorra, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos agregarle otra partecita y decir, por ejemplo, lo que le respondió, ¿cierto?, la cigüeña, entonces probablemente podríamos también agregar esa parte y utilizar también los 2 puntos. ¿Listo? Bueno. Quiero que ustedes se graben algo muy importante con relación también a los 2 puntos, ¿listo? Y que quede como referencia para ustedes y digamos que como una norma ortográfica, ¿listo? Ya saben que nosotros utilizamos los 2 puntos después de una enumeración, pero la Academia de la Lengua Española, que es la academia que de pronto nos reglamenta nuestras reglas y nos dice esto está bien, esto está mal, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. Cuando utilices el conector como o la expresión como, no necesitas colocar los 2 puntos. ¿Listo? Es incorrecto colocar los 2 puntos. Por ejemplo, si tú colocas, me gustan los géneros musicales como 2 puntos, salsa, tropical, ballet, ahí estás generando un error de ortografía porque si utilizaste la palabra no necesitas los 2 puntos. ¿Listo? Simplemente si yo quitara la palabra como, lo haría de la siguiente manera. Me gustan los géneros musicales. 2 puntos. Salsa, tropical, balada, bolero, rock, tango y merengue. Ahí sí me queda bien. Pero si vas a utilizar el como, no debes usar los 2 puntos. O sea, en este caso, por ejemplo, que colocamos los 2 puntos, no se debe hacer. ¿Listo? Es incorrecto. Cuando estaba en el colegio, perdió cursos como 2 puntos. ¿Ven? Ahí tenemos un error de ortografía. Como tienes el como, no coloques los 2 puntos. Y esto lo coloco acá porque es que a veces pasa. Entonces, simplemente, si tú no utilizas este como, dejarías la oración. Cuando estaba en el colegio, perdió cursos. 2 puntos. Física, química, cálculo y trigonometría. Pero si utilizas el como, no debes utilizar los 2 puntos. ¿Listo? Bueno, mis chiquis bellos, espero que se graben entonces eso en la mente. Recordemos que les usamos los 2 puntos, ¿cierto?
para anunciar los elementos de una enumeración, después del saludo de una carta y después de palabras como dijo, reclamó, respondió, ¿cierto?